Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas para hablar de justicia social y de eso que se puede llamar como doctrina social de la Iglesia. Es algo que teníamos pendientes en este canal de hablar sobre ello. Y bueno, pues dentro de nuestro blog de perlascristianas.com, cuando presentamos pues el tema de la inmigración, migración e inmigración, acerca de las palabras de Papa Francisco con respecto a la situación de la carrera electoral americana entre Trump y Kamala Harris, pues colocamos un kit en el que colocábamos pues un link a la doctrina social de la Iglesia, un documento que está en la página oficial del Vaticano que contiene todo el magisterio sobre la doctrina social de la Iglesia, todo. Es largo, extenso y bueno, pues ustedes se pueden quedar impresionados de cómo la Iglesia ha escrito más páginas sobre la justicia social y la relación económica entre las personas que probablemente Marx con el Capital y toda su obra junta. Pero todo enfocado desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva del Evangelio, desde la perspectiva de Jesús de Nazaret como Hijo de Dios, y donde viene a hablar Jesucristo, directamente al corazón del hombre. No a las estructuras, no a la sociedad, sino al corazón del hombre. Y bueno, pues hoy, ayer, día 20, el Papa Francisco pues tuvo un encuentro con unos jóvenes sobre el tema de la economía. Tengo que decir que me quedé sorprendido porque nunca había escuchado en directo al Papa Francisco hablar sobre temas económicos. Sí que tenía referencias de cuáles eran sus posibles pensamientos en tema económico, pero me quedé perplejo porque entró en un discurso económico con criterios simplistas, reduccionistas e ideológicos. Y ya les adelanto la conclusión, la tesis de este podcast. He seleccionado 8 minutos, solamente 8 minutos de todo su discurso, que evidentemente les pondré al final del vídeo para que ustedes escuchen los 58 minutos completos, si lo desean, y saquen sus propias conclusiones. Yo soy católico y yo he trabajado siempre en empresa privada, siempre, como empleado y como autónomo, como freelance, que dicen los anglosajones. Y después de muchos años, porque llevo muchos años trabajando en empresa privada, les puedo decir que siento un gran respeto por los empresarios. Porque tener negocio no es sencillo. Porque evidentemente que el empresario tiene que tener un punto de egoísmo, porque si no, aguantar el estrés de estar permanentemente jugando a perderlo todo, pues realmente no es lo mejor. Y de hecho, el ser empresario en muchas ocasiones lleva consecuencias aparejadas. Algunos, muy probablemente yo, hayamos decidido en muchas ocasiones abandonar ese tiro tan duro que es el ser empresario para intentar organizar la vida más próxima a la familia y más próximo a lo que podríamos decir organizar las cuestiones con más control. Sin embargo, esa visión que yo tengo del mundo del empresario, pues el Papa Francisco no lo comparte. Y como es una opinión la suya, enfrento la mía. Su opinión y la mía. Él nunca ha trabajado en la empresa privada y él habla desde fuera como clérigo y como persona que ha vivido siempre en la administración. Es decir, que las cosas existen y están y se administran. Sin embargo, el empresario no vive en esa realidad. Administra lo que entra, pero no da por hecho de que existe de forma permanente. En algunos momentos, escuchando el discurso de Papa Francisco, me recuerda a la situación de cuando lee uno la economía del siglo XIX de Inglaterra, principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, donde las fortunas inglesas vivían
de sus tierras y administraban sus tierras de forma constante y permanente. Tanto es así que repartían guineas a sus hijos para que subsistieran durante toda su vida. Esa economía inglesa de finales del 18 y 19, evidentemente, todos sabemos que ya terminó y no existe. Y el Papa Francisco, sin embargo, en su discurso, en muchos momentos, habla de una riqueza estable, permanente, de reparto. Y habla de una situación en la que los empresarios son los que deciden cómo se maneja esa riqueza y los pobres de la tierra son los que tienen que esperar esas migajas que el empresario tiene que dar. Pues mi opinión es que esa situación económica desapareció hace mucho tiempo. Esa situación económica hace más de 2 siglos que no existe en la tierra. Hoy los negocios prácticamente mudan cada 5 años, cada 4, cada 3, mudan muy rápido. La riqueza, esa riqueza que el Papa Francisco dice estar y que los empresarios tienen encerrada bajo 7 candados, pues no existe. Porque de hecho, si fuera tan sencillo de encontrar esa riqueza, evidentemente que muchos más serían empresarios. Pero no es posible. Además de eso, esa situación de creer que la riqueza es un bien que se debe repartir a los pobres es algo que el Papa Francisco olvida, que el reparto, si no hay creación de riqueza, acabará por repartir solamente pobreza. Porque la clave no está en el reparto, sino en la creación de riqueza, en cómo se puede crear esa riqueza. Bueno, y hasta aquí mi tesis muy rápida, porque esto sería para debatir y hablar durante un buen rato. Pero lo que quiero dejar claro es que soy católico. Lo que quiero dejar claro es que he trabajado en la empresa privada y que estoy en total desacuerdo con casi todo lo que dice el Papa Francisco en su discurso, salvando el hecho de que apunta entre medias el tema del aborto y entre medias la protección de los niños y de los ancianos. Y además habla ligeramente del tráfico humano y habla ligeramente de la prostitución pornográfica. Esos temas, mezclarlos con la economía, pues para mí es intentar capturar personas a las primeras ideas que aporta en su conferencia. Creo que este discurso del Papa Francisco le coloca más en una situación ideológica que en una situación de iglesia y de la doctrina social de la iglesia. Y no olvidemos que el Papa se debe al magisterio de la Iglesia católica. Pero eso es harina de otro costal. Vamos a escuchar algunas palabras. Si no están de acuerdo, discútanlo y corríjanme. Esto es lo que yo siento. En este contexto me da esperanza, por otro lado, ver que ustedes sostienen la bandera de tierra, techo y trabajo, las 3 T. Se los agradezco. También frente a toda esa masa de pesimismo. Bueno, pues podríamos decir que plantear con esa ligereza el tema de los impuestos como algo moralmente establecido, pues es aceptar un hecho que ya en las sociedades modernas estamos muchos que decimos que los impuestos dejaron de ser progresistas porque no solamente son progresivos, sino que además hacen que la economía cada vez más tenga menos recursos privados para poder crear esa riqueza. Entiendo que para poder explicar este pensamiento necesitaría un tiempo mayor que el que tengo. Pero el Papa Francisco, cuando habla de pago de impuestos y moralidad, está haciendo un juicio tan rápido que es totalmente inexacto. Hoy existen multitud de impuestos que son, podríamos decir, amorales. Pero además hay reglas dentro de los estados que hace que los impuestos se hayan convertido en algo paralelo a la ley. Y cuando un ciudadano tiene que defenderse de una imposición, de una cuestión impositiva del impuesto,
pues tiene una situación legal en algunos casos muy difícil de realizar. Y por otra, pensar que una vez que ese impuesto se ha cobrado, el Estado lo está asignando correctamente y lo está dirigiendo a las mayores necesidades o a las mejores inversiones para el futuro de nuestros hijos, es también un pensamiento que es muy rápido por parte del Papa Francisco de hacer. Y como él bien dice, pues si tenéis algo que decir, pues lo vamos a decir, porque está claro que su opinión no la compartimos. Pero vamos a seguir, vamos a poner otro comentario del Papa Francisco. Vamos con él. Que la acción comunitaria de los pobres de la tierra depende no solo su propio futuro, sino también el de toda la humanidad. De esta acción depende. Sí, de los pobres dependemos todos, también los ricos. Lo dije al principio del pontificado, me cito a mí mismo. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales. Sé que esto molesta, pero es verdad. Algún hermano me ha dicho, padre, usted habla mucho de los pobres y poco de la clase media. Puede ser cierto. Y por eso le pido perdón. Cuando el Papa habla para todos, porque la Iglesia es para todos, pero no puede sustraerse de la centralidad de los pobres en el Evangelio. Y esto no es comunismo, es Evangelio puro. No es el Papa, sino Jesús quien los pone al centro en ese lugar. Es una cuestión de nuestra fe y no se puede negociar. Si vos no aceptás eso, no sos cristiano. Bueno, pues no me digan que no son palabras duras por parte del Papa a la hora de dejar claro quién es cristiano y quién no es cristiano. Vamos a intentar ser breves en las contestaciones. Primero, Jesús de Nazaret no hace en ningún momento una situación de señalar a los pobres como parte de la estructura socialista que de ello han hecho partidos comunistas y socialistas y populistas. Segundo, la estructura económica es tan compleja que creer que podemos llegar a solucionar el problema de la pobreza en el mundo es cuando menos pueril, porque esa pobreza se desarrolla en situaciones distintas, en países diferentes, en economías. Y cuando hablo de economías no hablo de administrar dinero financiero, hablo de economías, de gente cómo trabaja y cómo consigue en el mercado el dinero vendiendo lo que está produciendo. Es importante. Además de eso, esa iniquidad que habla el Papa Francisco es tan compleja que si empezamos a revisar el cómo la Iglesia administra sus bienes, encontraremos deficiencias múltiples. El Papa Francisco bien dice que los clérigos se tocan los bolsillos porque son muy grandes. Pues ante esa broma diré yo que no hable de los clérigos, sino que hablemos de las instituciones religiosas. ¿Por qué no hablar de los jesuitas, con todos los bienes que poseen en universidades, instituciones y bienes públicos, inmuebles? ¿Cómo se va a hacer el desarrollo ante unos jesuitas que ya no tienen reemplazo y esos bienes dónde van a terminar y cómo se van a administrar? Y no estamos hablando de que es una casa o dos casas o tres casas, no. Son multitud de bienes. ¿Cómo va a hacer el Papa Francisco para que la economía de las instituciones que están envejecidas sean capaces de gestionar esos bienes? Tenemos el caso de Belorado, el caso de Belorado, las monjas de Belorado. Detrás, en el trasfondo de
esa situación cismática, hay también una situación de bienes y de cómo la Iglesia, cómo directamente el Vaticano, porque dice tener poder para ello legal, yo no lo sé, pues ha quitado las cuentas bancarias y la decisión sobre sus bienes inmuebles. Es un tema que está abierto, pero que demuestra que la gestión de los bienes no necesitamos estar mirando a otros sitios para darnos cuenta que es compleja. ¿Qué es lo que quiero dejar claro? La situación de la economía y de su gestión es un tema complejo. Vamos con el siguiente. Mi hermano también me dijo, no sea tan duro con los ricos. Jesús fue más duro que yo, ¿eh? Y lean lo que dice de los ricos. Ay de ustedes los ricos. Y le da. No sean tan duros con los ricos. Reconozco, claro, que los empresarios crean puestos de trabajo, contribuyen al desarrollo económico. Es justo decirlo. Lo dije últimamente en Singapur, viendo el magnífico bosque de rascacielos que atestiguan ese aporte. Sin embargo, los frutos del desarrollo económico no se distribuyen bien. Bueno, pues tenemos aquí otra apreciación. Cuando Jesús, evidentemente en el Evangelio, habla y se dirige a los ricos, hoy lo podemos entender desde el punto de vista de los poderosos, ¿verdad? Pero el poder no solamente está en el dinero, está en la inteligencia, está en cómo se mueve la ideología. Ahí está el poder. Y centrar todo su discurso y cargar toda la fuerza del discurso del Papa Francisco en los ricos, en la riqueza, en la administración, en la distribución, pues es cuando menos simplista y reduccionista. Y piensen que cuando uno hace algo simple y reduccionista, al final está alejándose, sin darse cuenta, o sí alejándose de la verdad. Vamos a continuar con el Papa Francisco en otra intervención. Y todos los bienes tienen destino universal. Es difícil que eso pase. Es difícil. Pero para Dios todo es posible, ¿no? Si ese porcentaje tan pequeño de billonarios que acapara la mayor parte de la riqueza del planeta se animara a compartirla, pero no como limosna, no, a compartirla fraternalmente. Si se animara a compartirla, qué bueno sería para ellos mismos y qué justo sería para todos. Pido a los privilegiados de este mundo que se animen a dar este paso. Van a ser mucho más felices y seremos más hermanos todavía. Pero también hace tiempo dije que los pobres no pueden esperar. Si los movimientos populares no reclaman, si ustedes no gritan, si ustedes no luchan, si ustedes no despiertan conciencias, las cosas van a ser más difíciles. Pregunto a ustedes. Les detengo un momento aquí. Hay dos ideas que da el Papa Francisco. Una, habla directamente a las grandes fortunas financieras, porque no olviden de que el empresario de a pie, ese no es una gran fortuna financiera. Ese es un hombre que lucha, que trabaja, aunque tenga 100 empleados. Es un hombre que lucha y trabaja y no tiene ninguna posibilidad de escapar a las leyes del mercado cercano. Las grandes fortunas financieras tienen nombre y apellidos. Tienen nombres y apellidos como BlackRock. Y tienen otros nombres y apellidos que no voy a citar, pero que ustedes saben. El Papa Francisco podría citarlos, si no a los empresarios, sí a los fondos de inversión. ¿Por qué no lo hace? Porque Benedicto XVI, les recuerdo, que una de las causas de su salida del papado fue que todos los medios financieros del mundo le negaron al Vaticano capacidad financiera por una situación en la que pasaba el Vaticano con Benedicto XVI. Hasta que no se fue, no volvieron a abrirle la espita del dinero al Vaticano. Es decir, hasta que no entró el Papa Francisco, no hubo espita. Entonces, estas palabras que cita el Papa Francisco son palabras huecas, porque no está dirigiéndose al meollo, a los fondos de inversión
que sostienen financieramente también al Vaticano. La segunda idea que da el Papa Francisco es sobre cómo anima a los jóvenes a reivindicar. Ya saben que los jóvenes estamos cargados hemos estado cargados de sangre cuando éramos jóvenes. Yo creo que un joven necesita no animarle a reivindicar, sino a reflexionar sobre las situaciones para que toda esa sangre que tiene en el cuerpo la ponga a trabajar en una dirección positiva socialmente. Continuamos. También a las personas de clase media que cada vez tienen que sacrificarse más para llegar a fin de mes. Pregunto a las personas que tienen que pagar alquileres altísimos, que no pueden ahorrar, que tal vez dejan a sus hijos una situación peor a la que recibieron. ¿Ustedes creen que los más ricos van a compartir lo que tienen con los demás o van a seguir acumulando insaciablemente? Bueno, pues vuelvo otra vez a repetir la idea, pero no cita ninguna fortuna, ningún fondo de inversión y continúa caminando en su discurso que ya les digo desde el principio que tiene más tinte ideológico que pastoral o eclesial. Vamos a continuar. En serio esa frase, sin amor esto no se entiende. Eliminar, seleccionar la humanidad, se entiende sin amor. Si se elimina el amor como categoría teológica, categoría ética, económica, política, perdemos el rumbo. En la matemática avara de la conveniencia, del individualismo, de la acumulación, no hay lugar para eso. Con el velo negro del desamor, caemos siempre en una forma de darwinismo social. Bueno, pues en este comentario del Papa Francisco, lo que me gustaría señalar que en todo el discurso de 58 minutos no hay ni un segundo para intentar dar una visión católica de la economía. Hasta ahora está dando sus opiniones, pero no sobre el magisterio de la Iglesia. Ustedes si entran en el link que he puesto en la descripción, en la caja de descripción de este vídeo, ustedes podrán ver la doctrina social de la Iglesia. Entren al azar, no pierdan mucho, entren en cualquier punto y lean algún párrafo. Y dedíquenle 5 minutitos. Se darán cuenta de que la doctrina social de la Iglesia siempre pone el foco en Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, en el pecado original que todos llevamos, en ese egoísmo que nos come y que trasladamos a la sociedad porque no somos capaces de vivir evangélicamente. Pero lo explica la doctrina social de la Iglesia construyendo permanentemente una sociedad sin enfrentamientos y hablando siempre al hombre, no a la estructura económica. Vamos a continuar. Quiero añadir que muchos obispos hablan de que la estructura de pecado, bueno, pues el concepto de estructura de pecado, si no hubiera existido el marxismo, nunca jamás se hubiera dado en la Iglesia Católica. El marxismo habla de estructura social y esa estructura se traslada por parte de algunos teólogos y parte de algunos obispos para hablar de lo que es estructura de pecado. Pero esa estructura de pecado es, repito, tomado y comido de parte del marxismo. Vamos a continuar. A muchos políticos a cambiar sus convicciones por sus conveniencias, ¿no? Cuando te ungen la mano, ¿no? En cuanto voy prendido, le pasaron por la mansadora de grandes medios, las redes sociales, tuvieron miedo y claudicaron. Adoptaron entonces posturas serviles frente a los económicamente poderosos, como en aquella escena del libro de Daniel, en que los altos funcionarios
autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados se postraron a rendir culto a una estatua de oro para salvarse del horno. Esos mismos que luego blanquean su... Bueno, pues hace una cita dentro de la Escritura, dentro de la palabra de Dios, que está bien llevada, pero desde el punto de vista social, todos, absolutamente todos, no solamente magistrados y poderosos, nos doblegamos a los ídolos. Cada uno tiene su ídolo. Cada uno tiene un ídolo que lleva en el corazón y que tiene que arrancar. Pero eso es lo que la Iglesia predica individualmente y se dirige personalmente a cada uno de nosotros. Intentar romper ese vínculo de evangelio directo a cada uno de nosotros para llevarlo a una explicación estructural del poder contra alguien o contra los pequeños. Repito, eso es ideología marxista. Cenan con caballeros respetables en los mejores restaurantes. Y al hablar de niños, hablo de ancianos. O sea, la cultura humana de un pueblo se ve cómo cuidan a sus niños y cómo cuidan a sus viejos. Si a sus viejos los mandan al depósito del geriátrico y los dejan morir solos de pena, ese pueblo no tiene una cultura humana. Si a los niños no se los cuida, no se los recibe, no se los cuida, no se los hace crecer, ese pueblo no tiene futuro. No se olviden esto, la cultura, los niños y los viejos. Cuiden a los chicos. Tenemos que decir que estas palabras del Papa Francisco estamos no solamente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Quizá el introducir estos conceptos dentro de la charla populista del Papa Francisco pues no nos gusta, porque lo que pretende es simplemente atraer un poco de tranquilidad dentro de todo lo que está diciendo. Pero lo que sí es importante es que el Papa Francisco, no habla, dice elementos negativos de lo que no debemos hacer, pero no dice qué debemos hacer para no hacer eso. Y el Papa Francisco se olvida de que las personas, cuando cuidan a sus pequeños o cuando cuidan a sus mayores, están movidos por elementos personales que les mantiene ese espíritu para dar amor a los que le dieron amor. Y eso es lo que en esta pequeña intervención del Papa Francisco nos hubiera gustado, que hubiera hecho algo de doctrina social, pero además de doctrina social, de dar puntos a seguir para que aquellos católicos que le escuchamos tengamos una ayuda, una orientación. Es decir, que las sociedades que no cuidan a niños y a mayores no están bien enfocadas, pues está bien. Pero el Papa Francisco debería utilizar sus minutos también para darnos ideas y aportarnos orientación. Vamos a seguir. Paguen los impuestos. Es muy importante. Yo no me acuerdo, pero muy poca gente, yo no me acuerdo que alguno haya escuchado, se acusan de no pagar impuestos. Más bien, son maestros de hacer trampa. ¿Cuántas veces vas a un restaurante? Bueno, pues hasta aquí nuestra selección del discurso del Papa Francisco sobre el tema de la economía. No es algo precisamente que nos deje satisfecho haber escuchado 58 minutos del Papa Francisco sobre el tema económico. Como católico, compartimos con el Papa Francisco los dogmas de fe y de ahí somos hermanos en Cristo. Pero las opiniones que cada uno tengamos en materia de economía, de relaciones sociales, de estructuración de la sociedad, del cambio climático,
y de cómo la sociedad se tiene que organizar políticamente son cuestiones individuales que la Iglesia puede aportar dentro de su magisterio y, por tanto, el Papa Francisco, siguiendo el magisterio de la Iglesia Católica, tiene que ser coherente con lo previamente establecido y aportar, si lo considera conveniente, dentro de su conocimiento teologal y de su conocimiento como pastor de la Iglesia. Pero, repito, esas cuestiones son opinables y como tales, en este podcast hemos opinado. Y como nos invitaba el Papa Francisco a que si no están de acuerdo nos lo digan, pues nos hemos atrevido a hacerlo. Hasta aquí este capítulo de economía en el Papa Francisco, y que probablemente tendremos que pensar y repensar mucho de que las opiniones las debemos dar con responsabilidad de acuerdo al puesto que ocupamos, a la silla que nos sentamos, y en este caso es la cátedra de San Pedro, vicario de Cristo y representante en la tierra del mismo Jesucristo. Hasta aquí y hasta la siguiente. Gracias por seguir Perlas Cristianas.